celebración del 25º domingo ordinario del ciclo C, nos acompaña el coro Cantares de David. Aclamar al Señor con los instrumentos, aclamar al Señor con júbilo, aclamar al Señor con los instrumentos, cantarle un cántico nuevo. La tierra está llena de la misericordia del Señor. Por su palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Aclamar al Señor con los instrumentos, aclamar al Señor con júbilo, aclamar al Señor con los instrumentos, cantarle un cántico nuevo. Pedimos por los enfermos, aquellos que están necesitados de la salud, de las bendiciones de Dios y que se encuentran solos en sus casas, en los hospitales o asilos de ancianos, por aquellos que viajan en este momento, los que se encuentran encarcelados y los que trabajan bajo las inclemencias del tiempo. Lectura del libro del profeta Amós. Escuchen esto, los que buscan al pobre solo para arruinarlo y andan diciendo: ¿cuándo pasará el descanso del primer día del mes para vender nuestro trigo y el descanso del sábado para reabrir nuestros graneros? Disminuyen las medidas, aumentan los precios, alteran las balanzas, obligan a los pobres a venderse. Por un par de sandalias los compran y hasta venden el salvado como trigo. El Señor, gloria de Israel, lo ha jurado: no olvidaré jamás ninguna de estas acciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Te ruego, hermano, que ante todo se hagan oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, y en particular por los jefes de Estado y las demás autoridades, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, entregada a Dios y respetable en todo sentido. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y todos lleguen al conocimiento de la verdad, porque no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre Él también, que se entregó como rescate por todos. Él dio testimonio de esto a su debido tiempo, y de esto yo he sido constituido. Digo la verdad y no miento, pregonero y apóstol, para enseñar la fe y la verdad. Quiero pues que los hombres, libres de odios y divisiones, hagan oración donde quiera que se encuentren, levantando al cielo sus manos puras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra
tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente: ¿y tú cuánto debes? Este respondió: 100 sacos de trigo. El administrador le dijo: toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Y yo les digo, con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos que cuando ustedes mueran, los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes. Y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero, tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Si Jesús fuera a la Universidad de Howard o cualquier otra universidad famosa por los economistas del neoliberalismo o del globalismo en todas sus dimensiones, ciertamente no pasaría su tesis. Sería quizás, a los ojos de este mundo y de la economía de hoy, un mal economista, porque aparentemente divide la economía entre aquellos que sirven a los intereses del mismo dinero, de los negocios como funcionan en este mundo, al deseo de ganarse el cielo. O sirves al dinero o sirves a Dios. Jesús es radical. Con una actitud tan radical como la de Jesús, podríamos pensar a primera vista que Jesús antepone los valores del reino a una economía eficiente y exitosa. Y podríamos pensar que ningún cristiano auténtico puede a la vez ser un gran economista. Sin embargo, analizando el Evangelio de Jesucristo hoy, vemos que sabe de economía. Más aún, que las recomendaciones que Jesús hace tienen validez que no conoce límites, porque el valor que Jesús presenta es precisamente aquello que dura para siempre y que en favor de ese gran tesoro que no se agota, invita a los seres humanos a que gasten su energía, su tiempo, sus tesoros para no perder aquello que de verdad vale. La economía vista desde Jesús tiene que estar al servicio del bienestar integral de las personas. La economía debe estar al servicio de la comunidad y de cada individuo. No la comunidad ni los derechos de las personas deben estar supeditados a lo que dicta la economía. Una pregunta que los obispos de Estados Unidos se hicieron en la década de los 80s es, con honestidad, no tanto qué podemos hacer con el dinero, sino qué es lo que el dinero hace con nosotros. No solamente lo que nosotros podemos hacer con la economía, sino lo que la economía hace del ser humano. Por eso la economía es importante, inclusive como un aspecto del bienestar integral o completo de las personas. ¿Qué tiene que ver el cielo o la salvación con los tesoros de este mundo? ¿O qué tiene que ver nuestros talentos y nuestra economía con nuestra salvación final? Jesús dice que si no lo aprovechamos para conseguir bolsas o tesoros en el cielo, estamos desaprovechando oportunidades muy concretas de hacer puntos o tener crédito para Dios o ante Dios. Obviamente que Jesús sabe de las injusticias, de la deshonestidad y cómo el dinero muchas veces es producto de un mundo desigual. Jesús va más allá de resolver los conflictos sociales.
nos presenta la misma situación de injusticia como la oportunidad que tiene cada ser humano ante Dios y su conciencia para preparar su camino que lo llevará a la felicidad completa, que es el cielo. Jesús no quiere que las personas se alienen o se marginen del compromiso terrenal, de la economía, de la política, de la sociedad, sino quiere más bien que todo compromiso en este mundo sirva para acreditarnos ante el reino de Dios. El profeta Amós habla de las injusticias que se cometían en su tiempo. Amós denunció las injusticias de su tiempo. Escuchen esto los que buscan al pobre solo para arruinarlo. Aquellas personas que se dicen muy religiosas, creyentes de Dios, pero están ansiosos porque termine el día del sábado, para ir pronto a su negocio y seguir cometiendo injusticias. Disminuir las medidas, aumentar los precios, alterar las balanzas. Aquellos que obligan a los pobres a venderse por un par de sandalias y los compran como si fueran salvado en lugar de trigo. El Señor, gloria de Israel, lo ha jurado. No olvidará jamás ninguna de estas acciones injustas. El tema de la palabra litúrgica de Dios hoy es: la injusticia no quedará impune o sin castigo, mientras que la justicia es señal de bendición. Y si decimos que somos personas creyentes en Dios, tenemos que escuchar las palabras que el apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo en su primera carta. Quiero pues que todas las gentes, libres de odios y divisiones, hagan oración donde quiera que se encuentren, levantando al cielo sus manos puras. ¿A qué se refiere Pablo acerca de esas manos puras? Que no hay un culto más agradable a Dios que aquel que se le ofrece con manos limpias, limpias de pecado, limpias de injusticia, limpias de suciedad, de todo lo que impide la venida del reino de Dios o el crecimiento normal de los miembros de ese cuerpo que somos todos nosotros. No podemos estar tranquilos cuando un hermano o hermana sufre hambre, sufre necesidad, y la cuestión no es tanto ayudarles en la caridad, que de hecho ya es parte de la vida cristiana, pero primeramente, ¿de qué manera podemos encontrar soluciones al problema de la injusticia? Para no equivocarnos pensando que hacemos caridad cuando en verdad necesitamos primero hacer justicia. No podemos lucirnos diciendo que somos benefactores de los demás cuando en realidad les debemos a los demás lo que ya les toca. En justicia, la justicia y la caridad van de la mano, más aún se complementan una a la otra. No puede haber caridad sin justicia, y la justicia no se puede cumplir si no hay caridad. Hay tantas desigualdades en este mundo. Hay tantos rostros destrozados. Las conferencias episcopales de Latinoamérica y del Caribe, junto con representantes de América del Norte, han venido denunciando las injusticias y a la vez anunciando la buena nueva de Jesucristo en el tiempo actual. En la quinta conferencia episcopal latinoamericana y del Caribe, llamada Discípulos y Misioneros de Jesucristo para nuestros pueblos, para que en Él tengan vida, que se llevó a cabo en en Brasil, presidida por su santidad Benedicto XVI, nos presenta una vez más aquellos rostros en los que se identifica a Jesús y cómo las injusticias de hoy deben ser resueltas por la decisión del cristiano comprometido con Jesucristo, especialmente en el área del trabajo. Cambian las formas históricas en las que se expresa el trabajo humano, pero no deben cambiar sus exigencias permanentes, que se resumen en el respeto de los derechos inalienables del hombre que trabaja. Ante el riesgo de ver negados estos derechos, se deben proyectar y construir nuevas formas de solidaridad, teniendo en cuenta la interdependencia que une entre sí a los hombres y mujeres de trabajo. Se nos dice en el número 319 del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia que debe haber esa comunicación y solidaridad entre todos aquellos que trabajan y que merecen que se les respete su
dignidad y derechos. En esa conferencia que les mencionaba, encontramos que repite aquellas expresiones de dos conferencias anteriores a ella, que es Puebla y Santo Domingo. En el documento de Puebla se nos habla de esta manera: la situación de extrema pobreza generalizada del continente latinoamericano adquiere en la vida real rostros muy concretos en los que deberíamos reconocer los rasgos sufrientes de Cristo el Señor, que nos cuestiona e interpela. Rostros de niños golpeados por la pobreza antes de nacer y de jóvenes desorientados por no encontrar un lugar en la sociedad. Rostros de indígenas y afrodescendientes que pueden ser considerados los más pobres entre los pobres. Rostros de campesinos sin tierra y de obreros mal retribuidos. Rostros de subempleados y desamparados, de marginados y hacinados urbanos, y rostros de ancianos marginados por la sociedad. Desde el número 31 al 39 encontramos toda una lista de esos rostros en los cuales la Iglesia identifica a Cristo. También el documento de Santo Domingo, no solamente el de Puebla, sigue hablando de esos rostros, aquellos que han sido desfigurados por el hambre, consecuencia de la inflación, de la deuda externa, de las injusticias sociales, rostros desilusionados por los políticos que prometen y no cumplen, rostros humillados a causa de la propia cultura que no es respetada e incluso despreciada, rostros aterrorizados por la violencia diaria e indiscriminada, rostros angustiados de los niños abandonados que caminan por nuestras calles y duermen bajo nuestros puentes, rostros sufridos de las mujeres humilladas. Podíamos agregar también aquellos que carecen de esperanza y de fe. Rostros de víctimas de la guerrilla y del terrorismo, rostros de los excluidos por la globalización económica y cultural. Este es un resumen que presenta precisamente el documento de preparación a la Quinta Conferencia Episcopal Latinoamericana de Aparecida en Brasil. Hermanos y hermanas, una oración de este mismo documento resume lo que hoy podríamos cantar para Dios. En esta oración, nosotros le pedimos a Jesús que nos dé la gracia de identificar con esos rostros. Jesús, en tu rostro humillado, el que tus torturadores quisieron esconder con un velo, estaban impresos los rostros con tan variados nombres de los sufrientes de la historia. También quisiste ponerte en el lugar de los pequeños, los que la sociedad ignora, y los llamaste mis hermanos, que podamos decir sus nuevos nombres y acompañar su Pascua. Enséñanos a verte, amarte y servirte junto con todos ellos. Amén. Cantemos a Jesús, cantemos a nuestro pueblo, esa melodía que nos habla de aquellos que gastan dinero en placer, mientras que hay otros que no pueden comer. Niños enfermos que quieren jugar, en sillas en ruedas están. El pobre sigue su lucha sin fin en pos de justicia y de paz. A la gente de mí, nada le puede importar, aunque verdades yo pueda decir, no hay quien me pueda escuchar. Basta de hablar porque es igual, dejen al viento soplar. Hay quienes gastan dinero en placer y hay quien no puede comer. Niños enfermos que quieren jugar, en sillas de ruedas están. Basta de hablar porque es igual, dejen al viento soplar.
mundo gira y todo sigue igual, igual que cuando nací. El pobre sigue su lucha sin fin, buscando a diario su pan. Basta de hablar porque es igual, dejen al viento soplar. Basta de hablar porque es igual, dejen al viento soplar. La palabra de Dios nos invita a que seamos justos. Muchas veces se habla en la iglesia de la opción de Dios y de la iglesia por los pobres. Una opción preferencial que muchos preguntan: si Dios prefiere a los pobres, ¿significa entonces que rechaza a los ricos? De ninguna manera. La razón por la que Dios prefiere a los pobres es precisamente porque estos han sido rechazados. Porque Dios es Padre de todos, no puede excluir a nadie. Y cuando tiene opción por los pobres, no quiere decir que no ame a los ricos. Quiere decir que los ricos son amados desde la perspectiva del pobre. Porque si Dios amara a todos desde la perspectiva de los ricos, entonces Dios tendría que excluir, como nosotros los humanos somos expertos en excluir a los demás. De ninguna manera se puede sentir ningún ser humano o grupo que Dios no los ama o los excluya. Hoy hablamos de las injusticias. Y las injusticias se cometen no solamente entre ricos y pobres, sino entre los mismos ricos y entre los mismos pobres. La palabra de Dios nos invita a ser conscientes de que Dios no va a dejar impune o sin castigo las injusticias. Lo jura, dice la palabra de Dios, por Israel, por su propio nombre, de que no olvidará jamás cualquier acción de injusticia que se cometa en contra del pobre. Dios levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre para sentarlo con los príncipes de su pueblo. La revolución que trae el Evangelio de Jesús es que inclusive aquellos que se dicen revolucionarios políticos o guerrilleros no agotan la sabiduría del Evangelio. No podemos usar la Biblia solamente para nuestros propios ideales, para establecer uno u otro sentido o sistema político, de gobierno o sistema económico y social. Todos los sistemas de este mundo deben ser iluminados por la palabra de Jesucristo, por la luz del Evangelio. Cuando Pablo invita a que se pida a Dios en todo momento, con oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracias, por todas las personas, en particular por los jefes de Estado y las demás autoridades, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, entregada a Dios y respetable en todo sentido. Aquí se nos invita a pedir constantemente por los gobiernos civiles, presidentes, jefes de Estado, aquellos que combaten todo lo que disturba la paz de la sociedad, del pueblo, de la comunidad, por el crimen organizado y por el terrorismo. Todas esas cosas la iglesia debe pedir para que se termine de una vez por todas. Y por eso los jefes de Estado y los que guardan el orden social son objeto de la oración de la iglesia. Muchas veces la iglesia tiene que levantar la voz contra aquellos que tienen autoridad, si es que esta autoridad es ejercida en contra de la comunidad. Aquellos que detentan el poder pero lo usan para su provecho personal. Cuando suceden estas cosas, la iglesia levanta su voz profética. Cuando pide por las autoridades, pide para que cumplan con su misión de proteger al pueblo, a la sociedad, pero también para que ellos sean protegidos contra aquellos que los atacan, aquellos que son amenaza no solamente para la comunidad, sino para ellos como encargados del orden y de la paz. La iglesia ha sido criticada en ambas direcciones, bien sea por apoyar levantamientos de las masas
masas o por mantener a la gente subyugada. Se le acusa de aliarse con la autoridad o los que tienen el poder, o de causar revueltas o promover movimientos que denuncian el atropello de los derechos humanos. Un caso específico ha sido el de la Biblia como el libro de la palabra de Dios escrita, que ha sido motivo de levantamiento de las masas, pero ha sido usada también para subyugar a pueblos enteros. Pues algunos fanáticos fundamentalistas, así también como algunos piadosos carentes de compromiso social, han polarizado el mensaje central de la Biblia, bien sea de confrontación entre las clases sociales o de manipulación de los que detentan el poder absoluto y lo ejercen en contra de sus propios pueblos. De una o de otra manera, tanto la Biblia como la iglesia puede ser mal interpretada o mal usada. El cristiano católico romano debe saber que la justicia es parte del mensaje del evangelio. Las injusticias deben ser denunciadas como parte del anuncio del reino de Dios. Ese reino que se acerca, reino de justicia, reino de bienestar para todos. Una vez más, repetimos lo que sucede constantemente cuando no se respeta el mensaje de la palabra de Dios, pues se abusa de los derechos de los demás. La injusticia, pues, no quedará impune o sin castigo. La justicia, por su lado, es señal de bendición. Y a cada uno de nosotros nos debe animar la palabra de Dios que nos invita hoy a usar inclusive del dinero adquirido injustamente, no para justificar el desorden o la deshonestidad o las injusticias o la avaricia, sino para poner todo el empeño y usar todo lo que está a nuestro alcance, incluyendo el injusto dinero, para conseguir bienes eternos, para hacer la caridad con los demás, para buscar caminos de justicia y de paz, y encontrar amigos o personas que recen por nosotros o que nos abran las puertas de su hogar y de su corazón cuando llegue el momento de necesidad para nosotros. Jesús quiere que usemos nuestra inteligencia y habilidad para progresar en el camino del reino de Dios. No quiere decir que Jesús o San Pablo justifiquen la esclavitud ni la injusticia, sino que debemos superar todas estas diferencias sociales con la solidaridad humana fundada en el evangelio, que es un evangelio de buena nueva para los pobres, pero también para los ricos. Para los pobres, para que den ejemplo de entrega total a Dios, y para los ricos, para que compartan lo que tienen y consigan amigos que recen por ellos y que les enseñen el camino del pobre, que es el mejor camino para darle la bienvenida a las riquezas del reino de Dios. El Padre Joaquín del Valle de San Joaquín te invita a hacerte evangelizador en comunión con la iglesia, haciéndote bienhechor y patrocinador con tu negocio, suscribiéndote en YouTube al Padre Joaquín del Valle, en Facebook a la nueva evangelización con el Padre Joaquín, enviando tu donación para producir y difundir la Santa Misa en las radios locales y redes sociales. Puedes enviar tu donación por la aplicación Zelle, ZELLE, en el banco a mi nombre y teléfono, Padre Joaquín, 559-519-3750. Por favor, textéame después de hacer tu envío o envía tu donación al P.O. Box 12131, Fresno, California 93776. Es obligación de todo bautizado, cristiano católico, hacerse de algún modo discípulo y promotor del Evangelio. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. 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 Hoy te hemos recibido. Tu paz nos ha llenado. Volvemos a la lucha, Señor.
damos gracias. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Hoy, Señor, te pedimos, guíes tú nuestros pasos. Buscamos la justicia pa'l pobre y desamparado. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor.